Además, sabemos probadamente que el autor estuvo desde principios del siglo XX en contacto continuo con teósofos y esoteristas, y que inclusive asistió muchas veces a las sesiones espiritistas tan de moda en esa época. Jung estaba buscando armonizar dos mundos como nadie lo había hecho hasta el momento, y tomó conceptos espirituales y esotéricos y los adaptó a la psicología. Fue en ese momento cuando se interesó especialmente por la transición entre la psiquis individual y un supuesto sistema simbólico transpersonal, los arquetipos. Su trabajo, básicamente, hizo que por una parte se mistificara a la psicología y por otra hizo psicológico a lo místico. A partir de ahí, desarrolló sus teorías que pueden designarse igualmente como psicología, espiritualidad o inclusive como un campo que une a ambas. Es muy interesante que sus arquetipos son análogos casi en su totalidad al simbolismo que se puede encontrar en distintas corrientes esotéricas. Por ejemplo, personajes simbólicos como el padre, la madre, el diablo, el joven, el héroe, el santo, el viejo, etc. Y también eventos arquetípicos, el nacimiento, el viaje, la iniciación, la muerte, etc. Jung consideró a los símbolos, en este caso arquetípicos, como el lenguaje del inconsciente colectivo, y que en ellos se interpretaban los contenidos universales de la vivencia humana, como decir, nacimiento, muerte, felicidad, sufrimiento, etc. Y lo más importante, que estos patrones interpretativos serían universales. Por todo esto, consideró a la historia de la cultura como la expresión atemporal de símbolos primordiales, inicialmente por medio del mito. Es importante destacar que teorizó que estos símbolos universales, más allá del espacio y del tiempo, pueden asumir distintas formas de manifestarse, pero ya vamos a explicar eso. Para introducirnos en el tema, les voy a leer un fragmento del propio Jung que ilustra bastante bien de qué va la cosa. Una imagen primordial o arquetipo es una figura, ya sea una deidad, un ser humano o un proceso que se repite constantemente en el curso de la historia y aparece donde quiera que la fantasía creativa encuentre lugar para expresarse libremente. Esencialmente, por lo tanto, es una figura mitológica. En cada una de estas imágenes o arquetipos hay un pedazo de la psicología y del destino humano, un remanente de las alegrías y tristezas que se han repetido innumerables veces en nuestra historia ancestral. Traduciendo, en la psicología de Jung, los arquetipos representan patrones e imágenes universales que forman parte del inconsciente colectivo. Jung creía que heredamos estos arquetipos de la misma manera que heredamos patrones instintivos de comportamiento, y afirmaba que, aunque están presentes en el estado inconsciente, mediante el uso de la voluntad y determinadas actividades, una persona podía decodificar su personalidad e interpretar quién es verdaderamente. ¿Con qué objeto?, se preguntarán ustedes. Bueno, según Jung, para que una persona pueda construir mejores relaciones, interpretar sus necesidades, desarrollar la autoconciencia y mejorar como individuo. Es decir, algo muy similar a la alquimia. Pero bajemos un poco a la tierra. Jung fue originalmente un partidario de su amigo Sigmund Freud, aunque esta relación finalmente se terminaría debido a la crítica de Jung al excesivo énfasis de Freud en la sexualidad perversa. Y la verdad que no se lo puede culpar porque Freud estaba un poquito obse con ciertos temas. Jung, en todo caso, estaba interesado en aspectos del inconsciente que no podían atribuirse al desarrollo personal de un individuo, como aseguraba Freud, sino que derivaban de reinos impersonales mucho más profundos y mucho más antiguos, y comunes a toda la humanidad. Por esto, descartó el concepto de tabula rasa, o la noción de que la mente humana nace como una pizarra en blanco para luego ser escrita por la experiencia. Él creía que la mente humana conserva aspectos fundamentales, inconscientes y biológicos de nuestros antepasados. Esto lo llevó a desarrollar su propio enfoque, conocido como psicología analítica. Y si bien coincidía con Freud en que el inconsciente jugaba un rol importantísimo en la personalidad, amplió la idea de Freud del inconsciente personal
para incluir un cambiador de juego al que llamó inconsciente colectivo, que era donde él suponía que residían aquellos arquetipos ancestrales. Así, Jung afirmó que la psiquis humana estaba compuesta de 3 componentes: el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El primer componente, el ego, representa la mente consciente. El segundo, el inconsciente personal, contiene recuerdos, incluidos los que han sido aparentemente suprimidos. Y el tercer componente, el inconsciente colectivo, es único en el sentido que Jung creía que esta parte de la psiquis servía como una forma de herencia psicológica común, un lugar donde residían los arquetipos, y que contenía todo el conocimiento y las experiencias que los humanos comparten como especie. Sugirió que los modelos arquetípicos que habitaban en el colectivo eran innatos, universales y sobre todo hereditarios, es decir, los arquetipos no se aprenden, funcionan para organizar todas las experiencias dentro de la existencia. En su ensayo sobre la estructura de la psiquis escribió: todas las ideas más poderosas de la historia se remontan a los arquetipos. Esto es particularmente cierto en las ideas religiosas, pero los conceptos centrales de la ciencia y la filosofía no son una excepción a esta regla. En su forma actual, son variantes de ideas arquetípicas creadas al aplicar y adaptar conscientemente estas ideas a la realidad, ya que la función de la conciencia no solo es reconocer y asimilar el mundo externo a través de la puerta de entrada de los sentidos, sino traducir en una realidad visible el mundo dentro de nosotros. Es decir, para Jung, estos personajes y eventos arcaicos y míticos que componen los arquetipos residen en todas las personas del mundo. Y estos arquetipos simbolizan las motivaciones, valores y personalidades humanas básicas. Y acá viene algo muy importante. Si bien creía que cada arquetipo jugaba un papel en la personalidad, sentía que la mayoría de las personas estaban dominadas por un arquetipo específico. Y la forma en que se expresa o realiza un arquetipo depende de varios factores, donde los principales eran las influencias culturales del individuo y ahora sí las experiencias personales únicas. Jung creía que existían muchísimos arquetipos e inclusive que su apreciación o identificación variaba dependiendo del individuo, pero inicialmente identificó a 4 arquetipos principales, de los que supuestamente se derivarían los demás. La existencia de estos arquetipos no se puede apreciar directamente, pero se puede deducir observando su aparición en los entornos religiosos, el arte, la literatura y especialmente en los sueños. El mundo onírico es importantísimo. Estos 4 arquetipos principales descritos por Jung son la persona, la sombra, el ánima o animus y el ser. Y vamos a meternos un poquito más en el tema. La persona sería la forma en que nos representamos al mundo. De hecho, la palabra persona se deriva del término latino personare, que literalmente significa máscara. El arquetipo de la persona representa todas las diferentes máscaras sociales que usamos en distintos ambientes y situaciones. Actúa para proteger al ego de lo negativo. Según Jung, este arquetipo aparece en los sueños y toma diferentes formas, pero que siempre da la sensación de no ser quien parece. La persona se desarrolla como una máscara social para contener todos los impulsos y emociones primitivas que no se consideran socialmente aceptables o de los que el ego se avergüenza. El arquetipo de persona permite a los individuos adaptarse y encajar con la sociedad. Sin embargo, identificarse demasiado con este arquetipo puede llevar a las personas a perder de vista su verdadero yo y todavía a alteraciones más graves. El segundo arquetipo básico que designó fue la sombra, quizás un poco más conocido. Existe en la mente inconsciente y está compuesto de ideas reprimidas y de cuestiones desagradables para el individuo, debilidades, deseos, instintos, defectos, experiencias traumáticas, etc. Todo lo malo se guarda, o mejor dicho, se esconde en la sombra. Es decir, este arquetipo no solo contiene las cosas que son inaceptables para la sociedad, sino también para los propios valores morales o éticos del individuo. Incluye cosas como la envidia, el odio, los perjuicios, etc. Jung sugirió que la sombra puede aparecer en sueños y adoptar variedad de formas.
Puede aparecer como un monstruo, un demonio o algún otro personaje inquietante. Este arquetipo a menudo se describe como el lado más oscuro de la psiquis. Según Jung, en mayor o menor medida, la sombra está presente en todos los individuos, aunque las personas que niegan estos elementos, en vez de resolverlos, solo consiguen cargar y proyectar más a la sombra. Y seguimos con el ánima o animus. El ánima es el arquetipo de lo femenino en la psiquis masculina, y el animus es el arquetipo de lo masculino en la psiquis femenina. ¿Cómo es esto? El ánima o animus formaría parte del verdadero yo, en lugar de la imagen persona que se presenta a los demás. Y a su vez, y esto es lo importante, sería la principal fuente de comunicación con el inconsciente colectivo. En general, el psicoanálisis postula que los cambios fisiológicos y las influencias sociales contribuyen al desarrollo de los roles sexuales y de las identidades de género. Pero Jung sugirió que la influencia de los arquetipos animus y ánima también estaban involucrados en ese proceso. Él decía que el animus representa el aspecto masculino en las mujeres, mientras que el ánima representa el aspecto femenino en los hombres. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, estas imágenes arquetípicas se basan tanto en el inconsciente colectivo como en el personal. Pongamos un ejemplo, un varón. El inconsciente colectivo puede contener nociones sobre la naturaleza de las mujeres desde un punto de vista femenino, porque es colectivo. Mientras que si bien el inconsciente personal contiene imágenes experienciales propias sobre las mujeres, estas fueron recogidas desde un punto de vista masculino. Y todavía, apostando a más, Jung afirmó que en muchas culturas se obliga socialmente a hombres y mujeres a adoptar roles de género tradicionales demasiado rígidos, y que esta imposición de que los hombres no pueden tener ningún aspecto femenino y de que las mujeres no pueden tener ningún aspecto masculino, en realidad está hecho para limitar su desarrollo psicológico. Aclaro, con aspectos masculinos se refiere a la fuerza, la independencia, a lo activo, etc. Y con aspectos femeninos se refería a la sensibilidad, la contención, lo receptivo, etc. También aseguró que el ánima aparece como figuras femeninas en los sueños o las fantasías de los hombres, y que de este arquetipo nacen otros secundarios, como la diosa, la madre, etc. Y el ánimus aparece en los sueños de las mujeres, pero no siempre como hombres concretos, sino muchas veces como figuras paternas o religiosas o idealizadas, donde es más lo que se percibe como masculino que lo que se ve en forma de hombre. Y de este arquetipo surgen otros como el padre, el héroe, etc. El ánima y el ánimus combinados se conocen como syzygia, o la pareja divina, o los amantes. Syzygia representa la finalización de la dualidad, la unificación y la totalidad, por lo que más de uno pensará que se puede considerar análoga al rebis alquímico. Y por último tenemos el ser, un arquetipo que representa todo lo inconscientemente unificado y la conciencia de un individuo. Jung a menudo representaba el yo como un círculo o un mandala con un punto en el centro. Todo el círculo formaba el yo, y el punto en el medio representaba el ego, y decía que la creación del yo se produce a través de un proceso conocido como individuación, en el que se integran los diversos aspectos de la personalidad. Jung creía que la falta de armonía entre el inconsciente y el consciente conducía a problemas psicológicos. Por lo tanto, llevar los conflictos inconscientes a la conciencia y acomodarlos era una de las partes más importantes del proceso de individuación. Para Jung, el objetivo final era que un individuo lograra un sentido del yo cohesivo. Como dijimos antes, Jung sugirió que el número de arquetipos existentes no era estático o fijo, ya que muchos arquetipos diferentes pueden superponerse o combinarse, dando lugar a otro arquetipo con un significado más complejo. Los siguientes, que suelen presentarse como los 12 arquetipos de Jung, son solo algunos de los muchos arquetipos que describió, pero son los más populares, porque son los que se utilizan para definir a personalidades humanas, y serían y representarían lo siguiente: el inocente, sincero, optimista, soñador; el héroe, valiente, confiado;
El tipo normal, sencillo, modesto, realista. El protector, un escudo para sus seres queridos. El creador, soñador, imaginativo. El explorador, el que ansía la aventura, las experiencias, la libertad. El rebelde, independiente, radical. El amante, buscador de placer y de lo estético. El mago, visionario, transformador. El líder, afecto al control, el orden y el poder. El bufón, pícaro, carismático y reflexivo. Y el sabio, que busca conocimientos y transmite información. Como dijimos, estos arquetipos fueron idealizados para representar patrones psicológicos de conductas humanas, es decir, modelos arquetípicos para clasificar a grandes rasgos la forma de procesar las emociones y la relación con los demás de las personas. Ahora bien, Jung también identificó arquetipos abstractos, más relacionados a lo intangible y a lo profundo que a los tipos de ego, y que por supuesto van más allá del campo puramente psicológico, apareciendo una y otra vez en los variados mitos y leyendas humanas desde tiempos ancestrales. Son muchos, pero quizás los más importantes sean el padre, asociado con una figura de autoridad poderosa; la madre, nutriendo, protegiendo, brindando, conteniendo; el niño, el anhelo, la inocencia, el renacimiento; el anciano, guía, conocimiento, sabiduría; el héroe, campeón, luchador, rescatador; la doncella, inocencia, deseo, pureza; y el embaucador, engañador, mentiroso, alborotador. Obviamente que la visión de los arquetipos de Jung fue un instrumento sumamente adecuado para enriquecer la interpretación en doctrinas esotéricas como el tarot, la astrología o la alquimia. Los 12 principios de la tradición astrológica volvían a proyectarse como fuerzas cósmicas primordiales que tenían su reflejo en el interior del ser humano. La luna se reafirmaba como lo receptivo y lo femenino, el sol lo emisivo y masculino, Marte como lo dinámico y lo progresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el campo científico, las ideas de Jung no fueron tan populares como las de Freud, y sus arquetipos muchas veces han sido vistos desfavorablemente en la psicología moderna. Esto podría deberse a que su trabajo tendía hacia lo místico y lo oculto. Lo cierto es que las ideas de Jung a menudo se estudian más como una asignatura histórica, antropológica o en ámbitos literarios y filosóficos. Sus arquetipos suelen aplicarse al estudio de la mitología, donde son considerados